John Newton es el autor del himno famoso Sublime Gracia. Un autor relata el testimonio de Newton de esta manera. Newton nació en Inglaterra en 1725. En sus primeros años, él fue criado en una familia cristiana, pero sus papás murieron cuando él tenía tan solo 6 años de edad. Después de esto, Juan fue enviado a vivir con un pariente incrédulo. Y este pariente se burlaba del cristianismo y trataba muy mal a Juan, al grado que él terminó huyendo y se metió a la Marina de Inglaterra. Y se entregó al pecado a tal grado que abandonó la Marina y se fue a uno de los peores lugares de África para satisfacer su pecado. Ya en África, Newton terminó trabajando para un portugués que era comerciante de esclavos. Pero este comerciante salía con frecuencia en expediciones de caza de esclavos y su esposa africana se quedaba a cargo de Juan. Esta señora, la esposa del jefe de Juan, odiaba a los hombres blancos y por esta razón trataba de manera cruel a Juan. Y esta señora era tan cruel con él que había ocasiones en las que hacía que comiera su comida del suelo polvoriento, como si fuera un perro. Después de un tiempo, Newton huyó de ese lugar y se fue a buscar trabajo en un barco de esclavos. El capitán del barco lo hizo parte de la tripulación y un día, al final de un viaje cerca de Escocia, el clima estaba tan mal que el barco comenzó a hundirse. Newton, por ser parte de la tripulación, fue enviado a bombear agua fuera del barco, pero estaba aterrado. Él estaba seguro de que el barco se hundiría y que él se ahogaría. Y así pasaron días y él seguía esforzándose por sacar el agua que se había metido al barco. Y en medio de su angustia, comenzó a recordar versículos bíblicos que había escuchado de niño. Versículos acerca del amor de Dios, de la muerte de Cristo. Y en medio de esa situación, Juan comenzó a clamar a Dios. Dios lo salvó y cuando terminó la tormenta y regresó a Inglaterra, se fue a preparar para predicar la palabra de Dios en Inglaterra e incluso llegó a predicarle a la reina de Inglaterra. Solo el Salvador, Cristo el Señor, puede salvar así a un pecador como Juan Newton, como tú, como yo. Y hoy vamos a regresar a un pasaje que nos enseña esta verdad gloriosa de que Jesús es el Salvador, el Hijo de Dios. Esto lo vemos en Lucas 2. Aquí en Lucas 2, versículos 1 al 38, recordarán que estamos estudiando 4 testimonios sobrenaturales que te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. 4 testimonios sobrenaturales que te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. Ya vimos el primero hace unas semanas, versículos 1 al 7, el testimonio de Dios. Estamos en el segundo, el testimonio de los ángeles, que va del versículo 8 hasta el 20. La última vez, recordarán que nos quedamos en Lucas 2:16. Y hoy, si el Señor quiere, vamos a estudiar Lucas 2:17 al 21. Es un texto corto, pero con implicaciones prácticas muy importantes para nuestra vida. Entonces, vamos a leer Lucas 2:17 al 21 para comenzar. Lucas 2:17 al 21. Dice aquí el texto hablando de los pastores que fueron a ver al Señor Jesús recién nacido. Lucas 2:17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Regresemos al versículo 17. Y observen aquí en Lucas 2:17 lo que dijeron los pastores cuando hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Recuerden que el pesebre
se refiere a un comedero para animales. Observen el versículo 17. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. ¿A quién dieron a conocer esto? Quizás a José, María, los que estaban ahí y otros en esa área. Pero ¿qué fue lo que dieron a conocer? Lo que vimos en los versículos anteriores, ahí en Lucas 2, 9 al 14. Obsérvenlos. Esto fue lo que dijeron, lo que dieron a conocer los pastores. Lucas 2, 9, obsérvenlo. Y he aquí, se les presentó, esto es, a los pastores. Vean de hecho desde el 8, Lucas 2, 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Versículo 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero versículo 10, el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que, versículo 11, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, versículo 12. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y en el 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían en el 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Esto fue lo que Lucas 2, 17 dieron a conocer acerca del niño. Y observen cómo respondieron los que lo oyeron, versículo 18. Los que oyeron el reporte de los pastores, Lucas 2, 18. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero versículo 19, María guardaba, en el griego esa palabra traducida guardaba significa almacenaba información en la mente para considerarla con cuidado. A eso se refiere ahí en el 19 la palabra guardaba. Entonces observen Lucas 2, 19. Pero María guardaba todas estas cosas, todo esto que estaba oyendo y viendo que le dijeron los pastores. Versículo 19 al final, meditándolas, quiere decir, pensaba cuidadosamente, lo que significa del griego la palabra que se traduce meditándolas. María estaba pensando cuidadosamente en su corazón. ¿Por qué pensaba en su corazón? Porque en la Biblia recuerden que el corazón se refiere a la mente, a la voluntad, a los sentimientos. Y la idea entonces de Lucas 2:19 es que María estaba pensando en todo lo que estaba pasando para entender lo que significaba. Y observen en el 20 qué sucedió con los pastores. Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Observen que se fueron alabando a Dios igual que los ángeles en el 13, lo acabamos de ver. Vean Lucas 2:13. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Y aquí en el 2:20 volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios. Eso expresa su gozo. Nos dice en Santiago 5, ¿está alguno alegre? Haga alabanzas, cante alabanzas. Esto muestra que estaban alabando a Dios. ¿Por qué? Versículo 20 al final, por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Ellos glorificaron y alabaron a Dios por lo que oyeron de los ángeles y vieron cumplido. Aquí en este texto de Lucas 2, realmente todo el párrafo del 8 al 20, vemos por lo menos 3 principios para tu vida. Número 1, primero de 3. Dios no limita el privilegio de adorarlo en base a nuestro ingreso o nivel social. Escuchen esto, es muy importante. Primero de 3 principios que aprendemos aquí en Lucas 2, 8 al 20, entre otros que ya hemos explicado en las predicaciones anteriores. Primero, Dios no limita el privilegio de adorarlo en base a nuestro ingreso o nivel social. Dios no limita el privilegio de adorarlo en base a nuestro ingreso o nivel social. Dios no dice, si eres de clase alta para arriba me puedes adorar, si no estás descalificado. Obsérvenlo aquí, observen la gracia de Dios. Aunque eran hombres comunes y corrientes, unos simples pastores, y ser pastor en esa época, en esa sociedad,
era estar en el estrato socioeconómico bajo. Eran unos simples pastores y a pesar de eso, Dios les concedió el privilegio de conocer al Señor y alabarlo. Este principio de que Dios no limita el privilegio de adorarlo en base a nuestro ingreso o nivel social lo vemos por toda la Biblia. Por ejemplo, acompáñenme al Levítico capítulo 1 por un momento. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 1. Aquí en Levítico 1, a partir del versículo 2, Dios les da a los israelitas en la época de Moisés, allá por el 1445 a.C., bajo el antiguo pacto, Dios les dio este manual de adoración que es el libro de Levítico, para que supieran cómo acercarse a Dios y vivir en comunión con Él. Y observen lo que les dijo en Levítico 1:2, Dios hablándole aquí a Moisés. En Levítico 1:2 dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová. Aquí comienza a explicar cómo sería la ofrenda del holocausto. El holocausto se refiere a que tenían que matar un animal y quemarlo totalmente. Pero esta ofrenda del holocausto que le ofrecieran debían ser ciertos animales. Observen de qué tipo, versículo 2. De ganado, vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda. Esto significa que en el caso de esta ofrenda solo pueden ofrecer vacas u ovejas o cabras. ¿Por qué decimos que cabras? Aquí dice ganado, vacuno o ovejuno. Porque aquí mismo en Levítico 1:10 especifica que si no eran vacas, podían ser ovejas o cabras. Este tipo de animales eran considerados como los de mayor valor de los animales que se podían usar para el sacrificio. Y aquí en el capítulo 1, escuchen esto, se presentan los animales que se podían ofrecer en este sacrificio y se presentan por orden de valor, del más caro al más barato, del más costoso al menos costoso. Comienza aquí en Levítico 1, versículos 3 al 5 con el becerro. Después, versículos 10 al 13 con la oveja o cabra. El becerro el más caro, la oveja o la cabra más barata y finalmente el menos costoso, versículos 14 al 17, aves. Entendemos algo de eso, es más caro obviamente comerte una rachera que comerte un pollo, ¿verdad? Comerte una barbacoa es más cara que comer pollo. Eso nos da una idea. Ahora, ¿qué era lo que determinaba qué animal podían ofrecer en holocausto? Su presupuesto. El presupuesto del adorador. Si tenía más dinero, podía ofrecer un becerro. Si no tenía tanto dinero, podía ofrecer una oveja o cabra, y los pobres podían ofrecer aves. Y esto es importante porque aquí está el mismo principio, escuchen. Aquí Dios mostró que no quería que el dinero fuera un impedimento para adorarlo. No quería que dijeran, Señor, es que yo no te puedo ofrecer nada porque no me alcanza. No, hay opciones. Observen la gracia de Dios y observen que así es en la época de la iglesia bajo el nuevo pacto, ¿no es cierto? En la iglesia hay gente que tiene por diseño soberano de Dios más dinero y otros que no tienen tanto dinero, pero eso no afecta nuestra adoración a Dios. Por ejemplo, en el área de la ofrenda, Dios no nos pide una cantidad o porcentaje específico al ofrendar. Él quiere que nuestra ofrenda tenga en resumen 3 características que vemos en 2 de Corintios. ¿Cómo debe ser nuestra ofrenda? En primer lugar, sacrificial. 2 de Corintios 8:3. Debe ser sacrificial. Debe haber un elemento de esfuerzo, de sacrificio. No solo sacrificial, sino también en segundo lugar que sea voluntaria. Cada uno dé como propuso en su corazón. 2 de Corintios 9, 6 y 7. La ofrenda debe ser sacrificial, voluntaria y además en tercer lugar proporcional. Proporcional a nuestro ingreso. 2 de Corintios 8:3. Conforme a lo que cada uno tiene. Hermanos, Dios se agrada con que le des un peso, si es sacrificial, voluntario y proporcional a tu ingreso. Se agrada igual que si le das 10,000 pesos, siempre y cuando esos 10,000 pesos sean conforme a tu ingreso, sacrificiales, voluntarios y proporcionales a tu ingreso. Entonces, gracias a Dios, piensen en esto, que podemos adorar a Dios, tengamos dinero o no. Lo que Dios busca es obediencia a su palabra.
Y observen de nuevo Lucas 2:20. Regresen a Lucas 2:20. Observen un segundo principio de 3. Observen el texto de nuevo, Lucas 2:20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Un segundo principio que vemos aquí es que, mucha atención, el gozo es determinado por entender y obedecer la palabra de Cristo. Podríamos decirlo de esta manera: el gozo es determinado por entender y obedecer la palabra de Dios. A ellos, Dios a través de este ángel les dio detalles del nacimiento del Señor y ellos lo creyeron y obedecieron. Y por eso al final del 20 están glorificando y alabando a Dios. Esto implica, como lo vimos con los pastores, que eres un verdadero creyente. Estos pastores estaban llenos de gozo, como lo expresaron en su alabanza a Dios en Lucas 2:20. Estaban llenos de gozo porque, versículo 20, por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Estaban llenos de gozo por todo lo que oyeron y vieron, tal como Dios se lo reveló acerca de Cristo. Observen que Dios no les dijo: mira, a partir de hoy ya dejas de ser pastor, vamos a reemplazarlos y ustedes van a ser ahora el gabinete de Pilato. Les voy a dar un trabajazo, ya no van a tener que trabajar, salud garantizada para que alaben a Dios. No cambió su ingreso, no cambió su posición social, no cambió su trabajo, pero sí cambió su relación con Dios, por lo que vemos en el texto. Lo que cambió es que conocieron y creyeron a Cristo mediante lo que Dios les reveló. Esto es glorioso, ¿no es cierto? Y esa es una verdad en nuestra época y a lo largo de la historia. Aún en nuestra época, Dios revela quién es Cristo mediante su palabra. Lo vemos en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, esto es, quién es Cristo y lo que Él hace, lo vemos en su palabra. La palabra de Cristo, nos dice Colosenses 3:16, así llama la palabra de Dios. Entonces, cuando tú te expones a la palabra de Dios, la estudias, la escuchas, dejas tu pecado y te sometes realmente a su palabra sin aferrarte al pecado, demuestras fe genuina. Y cuando esto pasa, cuando entiendes y obedeces la palabra de Dios, el Espíritu Santo produce este gozo que se expresa en alabanza. Y escucha, no tiene nada que ver con tu salud, tu ingreso, tus circunstancias, el lugar donde vives, con quién estás casado, quiénes son tus hijos, nada. Esto lo vemos reiterado ahí en las epístolas, recuerdan en Colosenses 3:16. Nos dice ahí Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esto es, que te controle, que vive en ti cómodamente, que seas obediente a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando eso pasa? Versículo 16 de Colosenses 3, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ahí está. Cuando eres obediente a la palabra de Dios, como creyente va a haber gozo en tu vida. Cuando eres obediente a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios te va a controlar y va a producir gozo en tu vida. Parte de su fruto es amor, gozo, paz. Gálatas 5, 19 al 22. Y en el pasaje paralelo de Colosenses 3 nos dice Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, Efesios 5, 18, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Imperativo en el griego. Es un mandato, sé controlado por el Espíritu. Y cuando eso pasa, vienen tres imperativos ahí en Efesios 5, después del 18, tres participios en griego que significa, aquí viene la manifestación de ser lleno del Espíritu. ¿Cómo te das cuenta si realmente eres lleno del Espíritu? Efesios 5, 19, el siguiente versículo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, al igual que los pastores de Lucas 2, este gozo no tiene nada que ver con tus circunstancias.
pero tiene todo que ver con tu obediencia a la palabra de Cristo, con tu relación con Él. Y hermanos, esta verdad la vemos por toda la Biblia. En el primer Salmo, recuerdan, en el Salmo 1, 1 y 2, nos dice ahí lo mismo, Salmo 1, 1. Bienaventurado, quiere decir gozoso, satisfecho, lleno de placer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De nuevo, la única manera en la que puedes vivir gozoso, contento, satisfecho, de acuerdo con las Escrituras, es ser un creyente obediente a la palabra de Dios. Como lo vemos en los pastores de Lucas 2, en los pasajes que acabamos de ver de Efesios, Colosenses y Salmo 1, la única manera en la que estarás satisfecho, lleno de placer en tu vida, es que seas un creyente obediente a la palabra de Dios, alejándote del pecado. Y de nuevo, hermanos, reiteramos, el Salmo 1 no dice, bienaventurado el varón que tiene salud, bienaventurado el varón que tiene un buen trabajo, bienaventurado el varón que tiene una relación que todo es color de rosa con su esposa y su familia. No. El Salmo 1, 1 y 2 nos reitera la misma verdad que vemos en Lucas 2 y en Colosenses y en Efesios. Cuando eres tú un creyente obediente a la palabra de Dios, Dios a través de su Espíritu va a producir gozo, satisfacción en tu vida, independientemente de tu salud, de tu ingreso y de cualquier otra circunstancia externa superficial. Observen finalmente en Lucas 2 un tercer principio que vemos aquí en Lucas 2, 8 al 20. Aquí en Lucas 2, 8 al 20, el hecho de que un ángel del Señor les apareciera a estos pastores, el hecho de que un ángel del Señor les diera este anuncio y tuvieran el privilegio de ver al Señor recién nacido, vuelve a mostrar una verdad que vimos antes con María en Lucas 1, 48 al 53. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios concede privilegios excepcionales, escucha esto, a personas de estatus bajo en la sociedad. Dios concede privilegios excepcionales a personas de estatus bajo en la sociedad. En este caso, lo concedió a estos pastores. De nuevo, hombres comunes y corrientes de estatus bajo en esa sociedad. Observen que en Lucas 2 no vemos que el Señor envió un ángel a los líderes del mundo ni a los líderes religiosos. Lo pudo haber hecho, pero no fue su decisión hacerlo así. El Señor no envió un ángel a Herodes o a Pilato, no envió un ángel al Sanedrín o a los escribas o fariseos, envió un ángel a unos simples pastores comunes y corrientes que estaban trabajando en una noche como cualquier otra. Y Dios quiso revelar este acontecimiento glorioso, escucha, a un grupo de hombres en la periferia de la sociedad, no a un grupo de hombres en el pináculo de la sociedad. Y encima de eso, como ya lo explicamos a detalle, el Dios del universo nació como hombre en condiciones sumamente humildes. Recién nacido, el que merecía todo el lujo, comodidad y todo tipo de honra y lo mejor que el mundo puede ofrecer. Recién nacido, no fue acostado en una cuna de oro, fue acostado en un comedero para animales, en condiciones insalubres, maloliente lugar. Y al igual que esa jovencita común y corriente de estatus bajo en esa sociedad, María, estos pastores creyeron lo que Dios dijo y lo demostraron por sus hechos. Y esto también ilustra la verdad del versículo 14, de que Dios quiso que ellos supieran y entendieran y vieran al Salvador recién nacido. Observen, hermanos, qué gracia y misericordia soberanas de Dios. Esta misma verdad de que Dios concede privilegios excepcionales a personas de estatus bajo en la sociedad, la vemos reiterada en 1 Corintios 1, 26 al 29. Acompáñenme ahí si son tan amables por un momento.
Este texto es muy importante, aunque lo estudiamos hace unos meses. Es importante mencionarlo otra vez, 1 Corintios 1, 26, para que vean esta verdad. 1 Corintios 1, 26 al 29. Recuerden que aquí Pablo explicó que Dios mostró su poder y humilló al ser humano al salvar a los que el mundo considera tontos e impotentes. Y por eso dijo aquí en 1 Corintios 1, 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Vocación quiere decir aquí la situación en la que estaban los corintios cuando Dios los salvó. Pablo dice, miren hermanos, acuérdense la situación en la que estaban ustedes cuando Dios los salvó. Versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Esto significa que desde el punto de vista de los valores del mundo de su época, no muchos de los corintios eran inteligentes, no muchos estaban preparados. Y continúa en el 26, ni muchos poderosos. Esto es desde el punto de vista del mundo. No muchos de ellos eran personas de dinero ni influyentes. Y observen al final del 26. Ni muchos nobles. De nuevo, desde el punto de vista del mundo, no muchos de ellos venían de familias de renombre, de nivel social alto. Y es lo mismo, este es el estándar de Dios a lo largo de la época de la iglesia y a lo largo de la historia de la redención, como lo vemos en Lucas 2. No es, aquí vemos el porqué cuando tú llegas a una iglesia común y corriente, una congregación que es parte del cuerpo de Cristo, llegas y si no eres cristiano, tienes una perspectiva mundana en ese momento, dices, oye, qué asco, nada más estos diferentes clases sociales, ve cómo se ve aquel, estos son unos donadis. ¿Quiénes son estos? Este no es el hermano de fulano, ni el pariente, ni el compadre. Es por diseño de Dios. Y observen aquí que en lugar de salvar a muchos inteligentes, influyentes y nobles desde el punto de vista del mundo, observen a quién quiso salvar Dios. Versículo 27. 1 Corintios 1, 27. Sino que lo necio, esto quiere decir lo tonto desde el punto de vista del mundo. Vean el 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, quiere decir los preparados desde el punto de vista del mundo. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, esto es lo fuerte como el mundo lo ve. Y continúa el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, esto es, los que el mundo considera como si no existieran. ¿Para qué? Versículo 28, para deshacer lo que es. Observen que Dios escogió salvar a personas que el mundo considera tontas, ignorantes, débiles, despreciables, inexistentes. ¿Para qué? Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué es esto? A fin de que nadie se exalte, nadie se ensoberbezca ante Dios. Hermanos, esta verdad debe motivarnos a no buscar lo que el mundo considera importante, sino buscar lo que Dios considera importante. En otras palabras, que no seamos mundanos, que no amemos al mundo, que escuchemos la advertencia de 1 de Juan 2, 15 al 17. ¿Recuerdan? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque 1 de Juan 2:16, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, es pasajero temporal. Y nos dice ahí en 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que no busquemos la gloria del mundo, sino la gloria de Dios. Que no nos deslumbre la gloria del mundo, sino la gloria de Dios. Esto significa que no nos impresione la apariencia, el dinero, el estatus, sino el poder, la soberanía, la gracia del Salvador Cristo el Señor. Que no entre alguien bien vestido y que se vea bien y digas, qué carrazo trae, qué bien se ve, qué guapo, qué guapa, ve su ropa. No, hermanos. Que digamos, mire, este hermano es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Mira la gloria de Dios en su vida, como lo vimos con Juan Newton, cómo Dios lo transformó.
Eso nos debe impresionar. Si tú realmente te has arrepentido de tu pecado y creído en el Salvador Cristo, el Señor, como estilo de vida tú vas a estar glorificando y alabando a Dios por el nacimiento del Señor Jesucristo, gozoso como los pastores. Te vas a deleitar en la humildad perfecta y hermosa del Señor, que estuvo acostado en un pesebre, y vas a anhelar imitarlo. Como Él dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pero si la constante en tu vida es buscar tu gloria, el estatus, el dinero, las comodidades del mundo como la prioridad en tu vida, aunque te digas cristiano, vas a menospreciar al Señor Cristo y vas a menospreciar su humildad hermosa y perfecta, reflejada en las carencias materiales en las que nació. Vas a vivir en esa tristeza, en esa insatisfacción en la que vives. Te va a parecer un asco, algo desagradable, algo despreciable, humillarte como Él. Yo pedirle perdón a mi esposo o a mi amigo o a mi hermano, yo tengo dignidad. Esa es una actitud soberbia, despreciable a los ojos de Dios, no una actitud que refleja a Cristo. Y si tú mueres sin humillarte delante de Él, el Salvador Cristo el Señor te va a humillar a ti juzgando tu soberbia en el infierno eterno. Entonces, al igual que los pastores de Lucas 2, Dios te concede el privilegio de escuchar estas verdades para que tú también creas en esta verdad gloriosa de que el Salvador Cristo, el Señor, nació y nació para vivir una vida perfecta y murió para pagar el castigo del pecado de los que creen en Él y resucitó para mostrar que el Padre aceptó la vida perfecta y el sacrificio perfecto del Hijo. Y así como en la cruz el Padre trató al Hijo como si hubiera cometido todos los pecados de los que creen en Él, así también a los que creen en Él, Dios los trata como si hubieran vivido la vida perfecta del Hijo y perdona sus pecados y los acepta en el cielo, no en base a sus méritos, sino únicamente en base a los méritos de Cristo. Entonces, si realmente crees que el Salvador Cristo el Señor nació, murió y resucitó para ofrecerte perdón de pecados, entonces vas a ser como los pastores aquí de Lucas 2:20 y vas a estar glorificando y alabando al Señor por el nacimiento del glorioso Señor Jesucristo. Entonces, aquí en Lucas 2:1 al 38, recuerden que encontramos 4 testimonios sobrenaturales que te enseñan que Jesús es el Hijo de Dios. Ya vimos el testimonio de Dios, versículos 1 al 7, el testimonio de los ángeles, versículos 8 al 20. Y ahora comencemos a ver en tercer lugar, versículos 21 al 35, el testimonio de Simeón. El testimonio de Simeón. Únicamente vamos a ver el versículo 21 y continuaremos el año que entra con Lucas, si Dios quiere, en diciembre. Recuerden que estamos guardando Lucas para diciembre, porque próximo domingo nuestro pastor Toño sigue con Isaías y de hoy en 15 retomamos 1 Corintios, si Dios quiere. Vean el 21, hermanos. Un texto que a primera vista no parece enseñarnos mucho, pero observen, es una bomba de verdad. Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. ¿Qué es esto de circuncidar al niño y por qué? Dice el versículo 21 que lo circuncidaron 8 días después de que nació. Levítico capítulo 12 nos da la respuesta. Vamos a Levítico de regreso al capítulo 12 por un momento. Levítico 12, aquí Dios le dio instrucciones a los israelitas para que mostraran la santidad de Dios en su vida diaria. Realmente no sabemos por qué les dio estos mandatos, fuera de que Dios los relacionó a su santidad en Levítico 11:44. Pero observen lo que dice Levítico 12:1. Levítico 12:1. Habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando concibe y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Ahora, ¿por qué
¿Era inmunda la mujer después de tener un bebé? El texto apunta una razón probable, y es que al estar en contacto con sangre en el parto, la mujer era contaminada. Esto es apoyado por el hecho de que estar en su menstruación la hacía inmunda, según Levítico 15, 19 al 24. Y aquí al final del versículo 2 dice que conforme a los días de su menstruación será inmunda. Pero realmente el texto no dice por qué era considerada inmunda la mujer después de dar a luz. Observen el versículo 3. Aquí viene el mandato que cumplieron José y María. Levítico 12, 3. Y al octavo día se circuncidará al niño. ¿Qué es esto de circuncidar al niño? Se refiere a cortar y quitar un pedazo de piel del órgano reproductor del bebé recién nacido. ¿Por qué tenían que hacer esto? Porque la circuncisión fue una cirugía que Dios estableció para los hombres judíos. Y Dios mandó esta cirugía para los hombres judíos para recordarles el pacto que había hecho con ellos. Esto lo estableció en el pacto abrámico en Génesis capítulo 17. Además, nos dice Deuteronomio 10, 16, que Dios quería que la circuncisión les recordara que eran pecadores y que necesitaban cortar y quitar el pecado de su corazón. Deuteronomio 10, 16. Y observen aquí en Levítico 12, 4 cómo concluye este párrafo, hablando de la mujer que acababa de dar a luz a un niño. Mas ella permanecerá, la idea es que se quedará en casa 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario. Esto es, no podía venir al tabernáculo a adorar a Dios junto con el resto de los israelitas. Observen hasta cuándo, al final del 4. Hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Entonces, de regreso a Lucas 2:21. José y María circuncidaron al niño a los 8 días de nacido. ¿Por qué? Porque obedecieron el mandato que Dios dio en Levítico 12:3 bajo la ley. Esto es un recordatorio de que nació bajo la ley mosaica, como dice Gálatas 4:4, y que la cumplió desde este punto. Aquí empezamos a ver una probada de lo que más tarde va a ser la obediencia del Señor a lo largo de su vida, pero ya lo vemos al ver cómo los papás, María y José, papá legal José, María su madre biológica, cumplieron este mandato. Desde el día 8 ya él estaba sujeto a la ley en términos de que estaba cumpliendo con todo lo que la ley había mandado. Y observen al final del 21, hermanos, una frase muy importante. Es impresionante esta frase, véanla, Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Escuchen esto. El cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, y en el griego dice en el vientre. El texto griego dice al final antes que fuese concebido en el vientre. Esto lo vimos en Lucas 1:31 cuando el ángel Gabriel le dijo a María que debía nombrar Jesús al niño. Pero observen, hermanos, esto en el versículo 21, mucha atención. El ángel le puso el nombre antes que fuese concebido en el vientre. Esta frase es impresionante. Muestra la soberanía de Dios de manera potente, piénsenlo. Ni siquiera existía el Señor como hombre. Todavía no había sido concebido y ya el ángel, Lucas 2:21, había dicho que le pusieran Jesús, que significa Jehová salva. Ni siquiera había el Señor existido como el Dios hombre aún cuando ya el ángel había dicho en qué iba a consistir su vida. Jehová salva, Jesús. Piensen en esto. El hecho de que el ángel le puso el nombre Jesús antes que fuese concebido en el vientre implica que Dios iba a hacer que María concibiera un niño. Concibiera uno, 2, que fuera un niño, 3, que llegara a término su embarazo, 4, que el niño viviera hasta ser adulto, 5, que viviera una vida perfecta, 6, que muriera para pagar el castigo de los que creemos en él, 7, resucitar. Y de esta manera cumplir el significado de su nombre Jesús, que significa Jehová salva.
Esto, hermanos, es impresionante. Todo esto se encuentra implícito, encerrado en esta frase. Véanla de nuevo en el 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. Aquí viene, le pusieron por nombre Jesús. Y aquí está, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido en el vientre. Impresionante. Aquí tienen un indicador claro, por lo menos de 2 verdades vitales que vemos reiteradas en toda la Biblia. Número 1, aquí vemos el control absoluto sobre la concepción y vida de una persona. Aquí vemos el control absoluto de Dios sobre la concepción y vida de una persona. Escuchen, todo ser humano que ha sido concebido a lo largo de la historia ha sido concebido en el vientre de su madre porque Dios así quiso que fuera. Independientemente de las circunstancias, fuera que fue concebido mediante una relación pecaminosa en fornicación o no pecaminosa en el matrimonio, Dios planeó e hizo posible que esa persona fuera concebida. Tú y todo ser humano que ha sido concebido en el vientre de su madre vivió a partir de la concepción porque así lo quiso el Señor. De hecho, en la mente de Dios, desde antes de la fundación del mundo, Él decidió quién iban a ser, quiénes iban a ser sus padres, en qué circunstancias iban a ser, cómo se iba a llamar la persona, qué iba a ser, a qué se iba a dedicar, con quién se iba a casar o no se iba a casar, si iba a tener hijos o no. Escucha, Dios ha planeado y conoce y controla cada detalle de tu vida, hasta lo más insignificante, como lo afirma Mateo 11, 29 al 30, aún tus cabellos están contados. Y esa expresión ahí se refiere a que Dios conoce y controla hasta los detalles más minúsculos de tu vida diaria. Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Efesios 1:11. No hay accidentes desde el punto de vista de Dios, de la palabra de Dios. Dios no es sorprendido por nada. No existe el azar ni los accidentes, ni las casualidades, ni las coincidencias. No. Aquí en Lucas 2:21 vemos una ilustración de la doctrina del decreto de Dios. El decreto de Dios. Esta es una doctrina muy importante y confortante. ¿Qué es esto del decreto de Dios? Citando aquí un libro de teología sistemática. El decreto de Dios, escuchen, es su plan eterno por el cual, según su voluntad decretiva y para su gloria, Dios predestinó todo lo que sucede. Lo repetimos, el decreto de Dios es su plan eterno, por el cual, según su voluntad decretiva y para su gloria, Dios predestinó todo lo que sucede. En otras palabras, cada detalle de lo que vives diariamente desde que fuiste concebido, Dios lo lleva a cabo porque así lo planeó desde antes de la creación. Esto no anula la responsabilidad del hombre, como vemos en Juan 3:19 al 20, ni hace de Dios responsable por el pecado, como vemos en Santiago 1:13. Pero esto, hermanos, nos debe motivar a confiar en Dios y someternos a lo que traiga nuestra vida. Como lo dice 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios simboliza su soberanía, su poder. En otras palabras, sométete a toda circunstancia que Dios trae a tu vida, porque Él está, en últimas, detrás de todo. Obviamente puedes buscar cambiar las circunstancias sin pecar, claro. Hay un aspecto de responsabilidad, pero Dios está en control de todo. Al final del día no vas a poder cambiar solo lo que Dios quiere que cambies desde el punto de vista humano. Todo se hace de acuerdo a lo que Dios determinó. Ahora observen de nuevo al final del versículo 21, para concluir con una segunda verdad. Observen que le pusieron por nombre Jesús. Escuchen de nuevo,
el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido, y en el griego, en el vientre. Segunda verdad vital que aprendemos de este versículo. Escucha esto. Dios considera a un ser humano como persona desde el vientre de su madre. Dios considera a un ser humano como persona desde el momento de la concepción. Esta es una gran verdad. Esta verdad refuta la idea falsa que algunos apoyan, más bien que esta verdad refuta la idea falsa de algunos que apoyan el aborto. Algunos piensan de manera equivocada que el bebé concebido en el vientre de una mujer es un, entre comillas, producto, entre comillas, es un feto, pero no es una persona, sino hasta que se empieza a mover o hasta el segundo o tercer trimestre del embarazo. Y tratan al bebé como si fuera simple tejido, un órgano más, como si fuera la vesícula o el apéndice de la madre. Y por lo tanto, si matas a la criatura, entonces no es homicidio. Pero eso, hermanos, es una mentira. Debido a que a los ojos de Dios, un ser humano es una persona desde la concepción. Incluso en este texto vemos que en la mente de Dios, aún antes de la concepción, en el plan eterno de Dios, ¿se dan cuenta? Le puso Jesús, Lucas 2:21, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Ya en la mente de Dios, en el plan eterno de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ya ve como persona al Dios hombre que ni siquiera ha sido concebido. Y es lo mismo con todo ser humano, como lo vemos reiterado en las Escrituras. En un momento veremos dos pasajes que lo ilustran. Desde la concepción, escuche esto, a los ojos de Dios, un ser humano es una persona hecha a semejanza de Dios, de tal manera que el aborto es igual que si mataras a un ser humano fuera del vientre de su madre. De hecho, la Biblia siempre define un ser humano como una criatura hecha a semejanza de Dios, sin importar su edad. Desde la concepción hasta alguien de edad avanzada, un ser humano nunca deja de ser un ser humano, creado a imagen de Dios, sin importar su edad, sin importar su estado de salud, sin importar su apariencia, sin importar las circunstancias socioeconómicas que lo rodean. Tenemos que pensar conforme a la Biblia y arrepentirnos cuando caemos en ese pecado de tratar a la gente diferente por cómo se ve o diferente estatus socioeconómico. Voy a tratar bien al que tiene dinero y se ve bien y está bien vestido y huele bien, pero no voy a tratar igual al que está en la calle pidiendo dinero. No, hermanos, ese es un pecado. Esa es una manera de actuar pecaminosa, soberbia, carnal. Todo ser humano, el borracho que está tirado en la calle, que no tiene dónde vivir, es un ser humano creado a imagen de Dios, igual que el ciudadano en términos morales externos, superficiales, más respetable. No lo olvidemos. Esto nos debe motivar a proteger la vida humana y a verla como algo preciado desde la concepción. Y Pablo ilustra esto con su vida, que desde el vientre de su madre, Dios ve al ser humano como una persona con un plan que Dios determinó. Recuerdan en Gálatas 1:15, Pablo dijo esto en Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Ahí está, la misma idea. Y lo mismo encontramos en el libro de Jeremías. ¿Recuerdan ustedes en el capítulo 1 de Jeremías, cuando habla Dios de que Él destinó a Jeremías a que fuera profeta desde el vientre de su madre? Nos dice ahí, escuchen, en Jeremías capítulo 1, en el versículo 5, Dios le dijo esto a Jeremías, escuchen, Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí. Esto, estuve en una relación personal contigo en términos de que decidí que te iba a salvar, iba a tener una relación salvadora, íntima contigo. Y además continúa en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Misma idea del Señor, ni siquiera había sido concebido Jeremías en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre de tu madre,
Es lo mismo con todo ser humano. Lo mismo David, recuerdan en el Salmo 139, 16, nos dice ahí, hermoso Salmo 139, 16, dijo David a Dios, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Escucha, tu vida no es un accidente, no, eres parte de un diseño que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo. Qué privilegio, ¿no es cierto? Qué perspectiva, cómo cambia la perspectiva de la vida humana. Varias implicaciones aquí dentro de esta verdad. Tus hijos no son un accidente, tus hijos no son un estorbo en tu vida. No importa la situación en la que fueron concebidos, nacieron, no importa cuántos se han entregado al pecado, son personas creadas a semejanza de Dios, parte del plan soberano de Dios, que Dios estableció desde antes de la fundación del mundo para su gloria. Y hermanos, nada está fuera del control de Dios. No hay sorpresas, coincidencias, nada. Todo está marchando de acuerdo a la agenda perfecta del soberano Creador Santo. Todo va de acuerdo a su agenda, aunque desde nuestro punto de vista pecaminoso digamos, uy, Dios, ya te tardaste, ¿cómo es posible? ¿Cómo permitiste esto? No. Así como el Señor, Dios tiene un plan específico para tu vida, que planeó desde antes de la fundación del mundo. Y solo si tú como cristiano te sometes a las circunstancias que Dios trae a tu vida en fe obediente para su gloria, solo así disfrutarás al máximo la vida que Dios ha planeado para ti. Esto, hermanos, por cierto, una implicación es para aquellos que quieren ser transgénero. Ahí está. En el principio Dios los creó, varón y hembra los creó. Dios te hizo hombre, vas a ser hombre aunque te veas tentado de manera pecaminosa a querer ser mujer. No, Dios te hizo hombre. Y te tienes que arrepentir y vivir en obediencia a Él y vas a estar satisfecho, no buscando tus deseos pecaminosos. Y tú escucha, si tú quieres algo que Dios no quiere, si tú estás buscando violar la palabra de Dios, aunque pienses que realmente tu realización y tu satisfacción están en hacer lo que tú quieres, estás engañado. Romanos 3, 10 al 18 lo dice, cada uno se apartó por su camino. Esto es, cuando el hombre en su estado natural sin Cristo, y aún como cristianos cuando somos desobedientes, cuando queremos hacer lo que queremos y no lo que Dios quiere, quebranto y desventura hay en sus caminos, Romanos 3, 16, no conocieron camino de paz, Romanos 3, 17, no te engañes, no piensas que si dejas a tu mujer o a tu marido, o si te vas a fornicar con algún otro amigo tuyo de la universidad, vas a ser feliz y vas a escapar del infierno de tu casa, entre comillas. No va a haber paz en tu vida, tranquilidad, vas a ser miserable, triste, insatisfecho. No, eso es lo que dice la palabra de Dios. Solo si tú como cristiano te sometes a lo que Dios trae a tu vida, en fe obediente para su gloria, vas a disfrutar al máximo la vida que Dios ha planeado para ti. Pero si vives quejándote de tus circunstancias, si vives buscando pecar para tener o hacer lo que quieres, si vives enojándote porque Dios no te da lo que crees que debes tener, vas a vivir una vida miserable, de tristeza, de insatisfacción. Y peor que eso, vas a deshonrar a Dios y exponerte a su disciplina debido a tu rebeldía. Oremos para terminar. Padre, te damos gracias por tu palabra tan rica, tan perfecta como tú eres perfecto, por estas verdades que nos alimentan, nos confrontan, nos hacen poner la mira en las cosas de arriba, corrigen, realinean nuestra perspectiva, confrontan nuestros valores mundanos. Oramos, Padre, que seamos como los pastores, que todos, Padre, aquí hayan rendido su vida a ti. Si hay alguien que no te conoce, que no conoce a Cristo, el Salvador, que tu Espíritu le haga entender estas verdades majestuosas, hermosas, para que deje su pecado y te busque arrepentido, solo por la fe, no por sus obras, para que disfrute
de la salvación que tú ofreces en Cristo. No solo de salvación del infierno que merecemos, sino del poder del pecado, de la presencia del pecado en el futuro. Oramos, Padre, con gratitud por la realidad de que tú eres el Altísimo, el que dijo ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Gracias, Señor, porque lo que tú has determinado nadie lo puede impedir. Te damos la gloria y oramos que nos dé sabiduría para aplicar estas verdades a nuestra vida en la vida diaria. Gracias, Señor, por tu misericordia a través del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos para servirles.